Este tipo de trabajo es muchísimo, muy interesante porque tiene que ver mucho con las observaciones que hago en la calle. En la calle hago observaciones sobre las paredes porque el tiempo es un elemento crucial en el develar de las formas de la propia ciudad. La ciudad sugiere formas, te las proyecta, ¿no? Las casas empiezan a perder pues, brillo, empiezan a perder su color y empiezan a lanzarte todas esas múltiples decisiones que tuvieron los dueños de la propia casa, ¿no? Se pintó verde, se pintó azul, se pintó roja, un güey hizo un graffiti y de repente todo eso se convierte en el discurso de la propia casa y esa casa se convierte en el discurso de tu ciudad y esa ciudad parece que te está hablando y te está intentando decir cosas, ¿no? Decir que te acerques, que observes. Entonces lo que yo trato de hacer es hacer esa misma disposición material sobre el soporte y dejar que el tiempo funcione como determinante en cuáles son los espacios que la pintura va tomando y cómo se va organizando dentro del propio soporte. Hola, ¿qué tal? Vamos a pasar aquí a mi estudio. Pues yo he trabajado en el tianguis desde que tengo memoria con mi papá. Y ese trabajo en el tianguis pues me ha hecho muy práctico. Un ambulante reacciona a los acontecimientos tal cual vienen, ¿no? O sea, te pueden quitar de un tianguis y dentro de 8 días ya estás en otro, o pones un puesto afuera de tu casa y empiezas a relacionarte de esa forma. Solucionas todo muchísimo, muy práctico. Digamos, tienes una pintura, le arrojas objetos, le arrojas cosas y eso te genera texturas y esas texturas pues te dan posibilidades. Y esa es una parte interesante de lo que pues, me regaló un poco el ambulantaje, ¿no? Estamos en el Tianguis Dominical de La Lagunilla. Nos invitó a venir aquí un amigo mío, Denis Miranda, sin duda uno de los mejores pintores jóvenes que conozco. Denis, muchas gracias. ¿Qué tal? Por recibirme. Y estoy con tu grupo, Sí. Absurdas. Así se llaman. Ahora me explicarán de dónde vino el nombre. Camila, me da mucho gusto. Gracias. Gracias. En calle 11. Muchas gracias, Jordi. Encantado. Bueno, ustedes tienen varias características, ¿no? No es fácil clasificarlos rápido. Pero, por un lado, están aquí vendiendo libros. Ajá. Están en el tianguis. Sí, es algo así, sí. Y entre semanas son artistas plásticos. Pues en realidad lo que tratamos de hacer es siempre como conservar actividades que nos mantengan dentro de nuestras propias producciones, ¿no? Que no nos alejen tanto de lo que en realidad hacemos. Entonces a partir de esas características tratamos de hacer cosas. Digamos, el proyecto de la librería informal, que es el espacio en el que estás tú ahora, es una intención de generar un punto de interacción dentro del tianguis. Entonces, ¿Tienes a tu papá que está vendiendo playeras aquí enfrente? sí, mi papá, pues aquí vendemos ropa, siempre ha sido un puesto de ropa, entonces de repente yo le vine con la idea de vender libros para tratar de subsidiar mis proyectos y todo eso, y después me vino la idea de tener libros libres de consulta, entonces no solamente puedes comprar, sino también puedes estar aquí y consultar libros. Es biblioteca. Ajá, Mientras compra camisetas. con la condición de ver qué tanta flexibilidad tienes para estar aquí consultando un libro, ¿no? Porque está el ruido, está la gente comprando. Entonces genera un punto de discusión un poquito más interesante. ¿Qué libro es el que más se vende? ¿Qué traes aquí? Pues en Para que se realidad dé son... una cuenta en el auditorio, tengo aquí, por ejemplo, Campos de acción entre la performance y el objeto, 1979. Sí, pues ¿Es un libro que consultan aquí? Pues son libros que de repente trato de traer para que tengan un panorama como de la historia del arte, un poquito ahí de cosas para si tienen algún interés en algo en específico. Digamos, hay teorías sobre el dibujo, fotografía, sobre exposiciones recientes en el Museo Jumex, o libros de arte contemporáneo y un poquito de arte moderno. Pero en sí está más enfocado el arte contemporáneo. Y pues traigo algo de películas también para como alimentar un poquito más pues, la visión que puede tener un artista, ¿no? Y esa es una pieza muy curiosa que a lo mejor parece basura, pero traté de hablar un poquito del desecho, ¿no? Esos ignorados, esas cosas que están ahí arrojadas, tiradas, que no tienen para algunos ningún valor. ¿Cómo pensar un arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos? Pues ya vio
el auditorio va a seguir viendo tu obra, que yo insisto, a mí me conmovió desde el día que la conocí. Sí. Y ahora veo que estás haciendo corriente, estás haciendo grupo. Le voy a pedir a Camila que nos cuente quién es, qué Claro. hace, qué hace para vivir y qué hace para alimentar el alma. Sí. Ok, yo soy Camelia, soy artista visual y trabajo en el Estado de México y en la Ciudad de México. Entonces, ¿Qué estás haciendo en el Estado de México? en el Estado de México estoy trabajando una serie fotográfica que es de cortinas cerradas comerciales, que justo han cerrado por esta cuestión de la extorsión, hostigamiento, entrada de transnacionales. Son negocios comerciales que han tenido que cerrar porque han entrado la mafia. Entonces, por cobra de cuota, tienen que cerrar sus negocios. ¿Y tú Entonces, qué haces con ese lugar que está destinado a morir, pues? Pues se vuelve un espacio fantasmal. Entonces yo registro con el teléfono móvil cada cortina cerrada. Entonces es una serie larga de estos espacios. A ver, seguimos con ustedes. Entiendo que ustedes dos se conocen desde niños. Sí, Se reencontraron ahora. sí, somos una historia bastante peculiar porque yo me perdí a la infancia, lo encontré 8 años después y resultó que también le gustaba el arte. ¿Qué estás haciendo? Yo lo que estoy haciendo para subsistir estoy de freelancer, yo hago diseño para la gente que me pide, hago imagen desde cartel, la publicidad. Si te doy mis zapatos, ¿los intervienes? Yo intervengo toda la ropa. ¿Negros o pueden ser blancos? Cualquiera. Cualquiera. Es que para el dibujo cualquier soporte es bueno. Deja dinero intervenir prendas. La gente te las compra. Es que sí, es bastante exótico para un mercado, porque se vuelve un producto muy especializado. Cuando yo intervengo en una playera o un tenis que me dan, pues conozco al sujeto y pinto lo que posiblemente le puede interesar al sujeto según mi lectura. Y es una pieza única. Sí. Y no vuelves a saber de ella nunca. No, no es Tiene más de necesario. performance. ¿No es necesario? No, no creo que sea necesario porque después vienen más y entonces si te vas fijando en una, bueno, puede que sí, si resulta muy interesante. Tú eres carpintero. Y sobre eso se construye tu arte. Sí, crecí en un taller de carpintería, lo aprendí de mi abuela. Y es curioso, nunca me imaginé que terminaría retomando la materia, pero ahora en un sentido que pues, va cercano al arte contemporáneo más que al diseño. Lo que yo hago es armar un lienzo en un formato normal, el formato rectangular tradicional, en bidimensional, y es ir jugando con él, ir retorciéndolo. Vengo del taller incluso, como puedes ver. Son manos de artistas. Manos de artista, exacto. Y voy jugando con él hasta que la materia ya no puede más, ya está en el punto límite de contención. ¿Por qué hago esto? Porque yo entiendo el lienzo como un soporte que ya no puede existir, ya no dialoga, ya no puede retener imagen porque ya no hay sustancia realmente en lo que pensamos. Esta pieza son unos huesos de pescado que traté de hacer nada más ahí poniéndolos, y es muy curioso porque cuando haces un juego con la luz empieza a jugar las sombras, ¿no? Entonces las sombras hacen que el dibujo se extienda y entonces ya no solamente está en esa disposición espacial, sino que se puede extender e incluso adherirse a las otras cosas. Eso me remite al nombre. ¿A quién se le ocurrió Absurdas? ¿Y por qué absurdas y no absurdos? Porque, pues, un día estábamos en la biblioteca Vasconcelos. en Vasconcelos ¿En cuál de las dos? Porque hay dos. y estábamos pensando un nombre, ¿no? Y de repente decíamos una cosa, decíamos otra, y después nos dimos cuenta, le preguntamos a una chica, ¿no? Que nos ayudara con el nombre. Y entre lo que ella nos dijo, se nos hizo muy absurdo todo lo que nos estaba diciendo, y nos dimos cuenta que era tan absurdo estarle buscando un nombre. Y entonces decidimos que se llamara Absurdas. Pero ¿por qué le pusimos Absurdas en femenino y no en masculino? Eso sí ya Pues no. eso también un poco para poner en tensión esta cuestión de género que no nos interesa tanto como decir hombre o mujer, sino ponerlo como... ¿Es una época absurda esta? Cuando hablas de las cortinas intervenidas. Completamente. A ver, no hablen de ustedes. La época. ¿Le pondrías a esta época absurdas? Sí, creo que en el contexto mexicano es totalmente. Totalmente Ahí absurdo, ¿no? estamos Hablamos... como sí sumergidos en este sinsentido, que es precisamente la cualidad de ser absurdo, carecer de un sentido. Pero a partir de ese carecer de sentido es donde vamos buscando qué hacer, desde dónde pensar, desde dónde elaborar. ¿Y el arte puede romper con lo absurdo? ¿Dotar de contenido a lo que no lo tiene?
¿Lo estás haciendo? Pues yo creo que el arte refleja exactamente lo que estamos haciendo ahorita, entonces más que enfrentar lo absurdo es igual de absurdo. Más bien, O sea, es un buen espejo. sí, yo creo que ese espejo es perfecto para la experiencia del hombre para con su mundo. Esta es una costra que saqué ayer de un bote. Me pareció muy curioso porque parece un paisaje. Y es algo muy interesante que está pasando con las costras, que sí plantean una especie de pensamiento ahí medio orgánico a partir de lo que está en la materia y no de lo que el artista intenta como decir. Suceden cosas de manera espontánea. Todos hemos visto cómo hemos crecido al estar juntos. Ha habido una evolución, un diálogo, porque todos precisamente éramos como ajenos a la academia, aunque sí venimos de la Facultad de Artes, éramos ajenas a ella y nos formábamos por nuestra cuenta. Entonces, al entrar a este grupo, empezamos ya a tener alguien con quien platicar de qué leíamos, apoyarnos, darnos sustentos, y cada quien ha ido haciendo que los proyectos evolucionen del otro, no solamente el individual. El mío no existía antes de este grupo. Entonces, a partir de eso pude llegar a esta escultura. De la escultura ahora lo pienso como instalación, cómo salirme de las paredes, ya salió del lienzo, ahora que salga de la pared habitar el espacio. ¿Qué diálogo puede establecer que venga precisamente del lienzo con el contexto, con el mundo que nos rodea? Porque no podemos simplemente pensar que... Exacto, es expansivo, a partir de ahí piensas y abres posibilidades. Cada uno de nosotros tenemos conocimiento específico que tenemos que vertir, tenemos que interactuar con otro tipo de pensamiento. Lo que encontramos aquí fue una retribución tanto teórica como de la vida cotidiana que nos marcó a todos. Se han estado alimentando muchísimo. Cada uno de los que componemos el colectivo. ¿Vivían muy en solitario su arte? No sé si en solitario, pero sí éramos... Muy ensimismado, una producción ensimismada. O sea, hay una obra tuya antes y otra después de Completamente. Absurdas. Yo sí soy Ludwig antes y después de Absurdas. Venir a Absurdas, empezar a entender el mundo, no es nada más del arte, sino cómo nos desenvolvemos en él. Yo creo que lo que queremos como grupo y viéndolo de manera individual es poder tener un sustento tanto económico como teórico y práctico en lo que hacemos y poderle dar continuidad a una carrera artística que no es más que la propuesta de pensamiento. Creo que eso nos gusta a nosotros, pensar en este tiempo, como dice Jordi, la injerencia que tiene un artista sobre lo que nos rodea y estar conscientes de que estás envuelto en un contexto que te determina como sujeto. Entonces creo que pues darle continuidad a eso, darle continuidad a un trabajo en equipo, poder colaborar con algunos otros artistas, colaborar con gente incluso fuera del orden del arte y poder expandir nuestras posibilidades. O sea, para llevar poder el ser arte al artista, mercado de la Lagunilla, llevar traer el arte libros de a- arte sí. enfrente de las camisetas. ¿Y cómo se entra a Absurdas? ¿Hay un código de vestimenta? ¿Te tiene que haber intervenido? Yo creo que Una es prensa, un una código prensa. de calidez, parte de la confianza. ¿De calidad o de calidez? De De las calidez dos, de las y de dos. calidad. Ok. Sí, ¿Hay calidez sin calidad? Que haya un verdadero compromiso con ser artista y no con querer aparecer. No, porque a lo mejor esto nos puede pasar, tener una cámara enfrente de nosotros, pero esa no es nuestra intención. Nuestra intención es nuestro proyecto artístico y eso es lo que nos lleva y entonces cosas suceden. Entonces yo creo que en esa cuestión de compromiso, que en realidad sí estén comprometidos con ellos mismos, que sea algo neta, que sea algo profundo, que a lo mejor sí tenga una injerencia en el mundo y lo que lo rodea y que haya una investigación, pero que también haya algo muy de él, ¿no? Yo Auténtico. creo que muy auténtico. Algo que no sea absurdo. Ajá, algo, pues que tenga una posibilidad de absurdismo, ¿no? Creo que es algo importante. Gracias por invitarme a tu puesto, Sí. tu casa y tu arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias. Nos vemos. Gracias. A mí el ambulantaje me volvió autosuficiente, me volvió autovendible. Uno aprende a seducir, más que nada. No quieres regresar a tu casa con las dos maletas bien pesadas, quieres regresar con lo menos que se pueda de ropa y con lo más que se pueda de dinero. De repente me voy a Los Ángeles, y digo, pues sabes que me voy a ir a Los Ángeles, y me llevo unas cuantas pinturas y empecé a utilizar mis mañas comerciantes con las personas que conocía, ¿no? Articulando tal vez qué decían mis pinturas,
qué trataba de decir, tratando de hablar un poquito de lo que conocía. Y eso me ayudó mucho a que muchas personas empezaran a confiar en mí y empezaran a darme su apoyo. Y todo eso pues son frutos del constante devenir de la Lagunilla, ¿no? De todas estas cosas que uno va aprendiendo. Nosotros somos los grandes utilizadores del doble sentido, desde el albur hasta el doble sentido de los propios objetos. Tenemos doble sentido para todas las cosas. Una lona puede ser cualquier cosa. Hablaba con una amiga y le digo, para sobrevivir en un tianguis solo necesitas el puesto, una lona, cinta masking y tu ropa o lo que sea que vendas, ¿no? Te puedes vender incluso tú mismo dentro del propio puesto, puedes inventar la performance ahí mismo. No hay necesidad de tener algo concreto, un discurso sólido, porque las cosas empiezan a suceder y empiezas a trabajar con lo que hay a tu alrededor, ¿no?